En esta reflexión de hoy vamos a ver cómo a través de uno de los grandes héroes de la Biblia, nosotros también podemos ser justos y perfectos. Iniciamos con Génesis 6. En este capítulo del primer libro de la Biblia, hoy conoceremos muchos detalles de un personaje que los niños conocen primero. Incluso los niños de padres no creyentes muchas veces lo conocen, a través hasta de las caricaturas, y estamos hablando de Noé y su arca. Sin embargo, a pesar de que Noé es un personaje con el que nos encontramos temprano en nuestra vida de niños o en nuestros primeros pasos de nuestra vida de fe, muchas veces no lo entendemos. Tal vez esa visión infantil que se le ha dado en las caricaturas, en las alegorías y demás, es lo que ha empequeñecido a este personaje. Tal vez no con mala intención, pero sí obviamente con falta de la sabiduría de Dios de parte de algunos medios que nos han transmitido a un Noé bueno, de fe, pero no este héroe que tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles. Dice Génesis 6 del 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé enfrentaba o vivía en un ambiente que a nosotros no nos gustaría, porque nosotros vemos maldad, sí, pero una maldad que Dios mismo diga: me arrepiento, aquí ya no puede haber vida, que le duela en el corazón, con una generación que, como les dije en el versículo 5, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, una generación que todo el día estaba tramando. Todo el día quería generar mal para otras personas, para otros seres, mal para regocijarse, mal para jactarse, mal para realizar su vida. Yo conozco muchos malvados que sin embargo tienen momentos de bien, hasta con personas que no son necesariamente de su familia, que no necesariamente son sus grandes amigos, pero esta era una gente que todo el día pensaba en hacer el mal. Y ahí estaba Noé. Y como ya he comentado otras veces, qué duro es para el creyente, el hombre justo, vivir entre la injusticia y entre los incrédulos. Uno percibe más el mal y le duele más. Sin embargo, y aunque muchas veces uno dice, no, es que el ambiente termina contaminándonos a nosotros, él siguió siendo justo y perfecto en sus generaciones y en medio de esa generación muy perversa. Pero, ¿por qué él era perfecto en sus generaciones? El versículo 22 de Génesis 6 nos da pista. Dice así: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé actuaba conforme a lo que Dios le mandaba. Y eso que Dios le dio órdenes que eran bien desconcertantes. Le dio órdenes desconcertantes, extrañas, mandatos que no podía entender cualquiera. ¿Cómo que voy a hacer un arca? ¿Cómo que el mundo se va a inundar? Hay muchos estudios que nos llevan a entender que si el ambiente era diferente, o más bien, si todavía la tierra era como al principio, como cuando Adán y Eva se movían en el jardín del Edén, cuando se movían en ese huerto que ellos tenían que hacer, rendir, fructificar, donde la misma tierra no tenía que sufrir lluvia, sino más bien era hidratada por un vapor y no se requería la lluvia, y que tú me hables de lluvia, de agua que cae en el cielo, de que en ese tiempo todavía había una contención en el cielo, una barrera que era esa gran reserva de agua que se rompe y que inunda la tierra. Por eso no fue una simple lluvia, fue que esa contención de agua que había en la atmósfera toda cae en la tierra. O sea, teníamos un cielo diferente. Por eso yo entiendo también que el arco iris fue nuevo, porque el cielo era diferente. Se da el fenómeno de la refracción de la luz, se da el fenómeno que no se veía antes cuando la tierra estaba cubierta por una capa de agua. Así que le hablan de algo que es para nosotros insólito. Es como que nos prepara el Señor para decir: cubre tu casa porque un fuego verde y parlante va a rondar de hogar en hogar. ¿Cómo yo convenzo a la gente de eso? Pues Noé no solamente creyó para hacer el arca, sino para eso último que yo dije, para tratar de convencer. Noé lo vemos como este personaje que construyó el arca, con sus herramientas, haciendo el arca.
pero hay una faceta de él que no se proyecta. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, se nos habla de un Noé que no estuvo callado, salvándose él y salvando a su descendencia. Él estuvo procurando que la gente se salvara. Él no solamente le decía, miren, aquí hay un arca y si ustedes preguntaran, él hizo una labor. 2 de Pedro 2.5 nos dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Era pregonero de justicia. A mí me gusta, cuando veo estas palabras, para no dejar dudas, buscar qué significa en el lenguaje original. Pregonero, en el lenguaje original, es kerux. Kerux es heraldo de la verdad divina. Es predicador. Noé era un predicador. ¿Y qué es un predicador? Aquel que anuncia, que advierte, el que dice, Dios les está exigiendo a ustedes arrepentimiento. Dejen esas malas obras. Dios es y Dios hace. A esa generación perversa Noé le predicó. ¿Por cuánto tiempo? Aquí está lo interesante, porque también nosotros vemos como que el arca se hizo en unas semanas, unos meses. Eso nos lo dicen las caricaturas, el cine. ¿Cuántos años demoró? Bueno, hay algunas pistas de que nos hablan de muchos años. Noé engendró a sus hijos a los 500 años y a los 600 el diluvio, o sea, 100 años. Algunos aseguran que Noé, teniendo a sus hijos o con los hijos en el vientre de su madre o el primero de sus hijos, ya comienza a construir el arca. Vamos a poner que no fue inmediatamente, vamos a poner que fuera incluso de niños. Estamos hablando de décadas, por eso muchos estudiosos dicen que fueron unos 100 años o tal vez un poquito menos. Cuando él comienza a construir el arca y cuando lo culmina, hay un proceso largo donde él durante mucho tiempo estuvo advirtiendo a qué gente, a gente bien dura, gente perversa, gente mala. Él estaba encima de ellos advirtiéndoles, diciéndoles. Y en este sentido vemos la perseverancia. Él no solamente fue justo y perfecto delante de Dios por un tiempo, por gran cantidad de días, meses, años. Él estuvo siendo justo y perfecto, anunciando y advirtiendo. Una vez escuché un comentario de un cristiano que me decía, Noé no le cumplió a Dios porque nadie se subió al arca. De verdad, este comentario a mí me preocupó y hasta enardeció mi ánimo. Yo, ¿cómo así? ¿Cómo se va a decir que él no le cumplió? Él lo hizo y tal vez por eso a veces nosotros sentimos que no le estamos cumpliendo a Dios porque le advertimos a todo el mundo y nadie nos hace caso. Si nosotros perseveramos en esto, le estamos cumpliendo a Dios. Creo que sí fue un comentario bastante a la ligera, no afortunado, pero que me llevó como cosa muy buena a estudiar más a Noé. Me apasionó con Noé esta acusación que me parecía un poco precipitada, ¿no? Él perseveró en tratar de salvar a la gente. Y ahí vemos también el heroísmo de Noé, porque él le tocó hablar a la gente bien dura. Él le habló a gente que era incrédula, malvada, que todo el tiempo generaba violencia. Para nosotros a veces es un poco chocante porque le hablamos a 7 personas de Cristo y la gente dice, amén hermanito, amén, amén. Y 2 personas no les gustó y ya me sentí mal. Ya no quiero hacerlo más, me duele. Pues él por años estuvo siendo rechazado, motivo de burlas y también viendo cómo a sus hijos le podía llevar eso a sufrir, cómo a sus hijos le podía producir reproche. Sin embargo, él algo hizo muy bien y fue que de su familia nadie se dijo, yo mejor me voy. Ninguna esposa de sus hijos dijo, yo me voy, esto es una vergüenza. Él preservó a su familia, o sea que él sí cumplió. Y si hubiera quedado él solo, hubiera cumplido porque fue pregonero de justicia, él fue predicador. En Hebreos 11:7 dice por qué realmente Noé fue justo y perfecto. Y entendamos esto, o más bien valoremos esto. No cualquiera está en Hebreos 11, de tantos personajes de la Biblia. Son poquísimos los que se mencionan. Hebreos 11 es un club muy selecto de hombres y mujeres de fe, de diferente procedencia, diferente época, que por su fe están ahí. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Quiénes fueron condenados? Los que no creyeron. Pero les advirtió a ellos y preparó el arca ante los ojos de todos los burlones. Como nosotros a veces nos pesa o nos puede pesar llevar una vida, construir una vida cristiana en medio de los burlones, a él no le pasó. Entonces, ¿por qué Noé fue tan ejemplar? ¿Qué fue lo que lo llevó a él a ser justo, perfecto, perseverante, pregonero de justicia? ¿Qué alimentó su fe?
Yo creo que la respuesta está en Génesis 8. Dice Génesis 8 del 18 al 20. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Noé, lo primero que hacía siempre para emprender algo era edificar altar a Dios, adorar a Dios. Su vida estaba rendida a Dios. Él tenía un nuevo norte, difícil, extraño, en medio de tanta convulsión. ¿Y qué hizo él? ¿Apropiarse de todo lo que él era? No. Edifica un altar y adora, hace holocausto, le rinde su vida a Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de este personaje extraordinario que está en la maravillosa Galería de la Fe de Hebreos 11? Primero que todo, que sí podemos ser justos y perfectos. Pero el último versículo que leímos hoy es el que debe ser el primero en nuestra vida. Edificar un altar a Jehová, adorar a Dios. En todo problema, en toda dificultad, en toda gran oportunidad, en ese camino esplendoroso que se me ofrece o en esa vida que parece arruinarse, siempre tengo que edificar un altar a Dios. Siempre tengo que perseverar en lo que yo hago en la adoración. Porque Señor, yo te adoro, tú eres lo máximo para mí, pero lo demuestro con ellos. Por eso el altar es donde yo ensayo lo que voy a hacer en la vida después del altar. En mi oración practico las líneas que repetiré en mi vida afuera del altar. Él se equivocó, claro que se equivocó. Hasta se embriagó. Hace zumo de uvas y se equivocó. Con esto no quiero decir que bueno, que a Dios le gusta que uno se pegue una que otra de vez en cuando. No estamos hablando de eso. ¿Y por qué menciona este pecado? Incluso porque en él había pasiones humanas. Todos los personajes de la Biblia tienen pasiones humanas. Pero si nosotros, a pesar de esas pasiones humanas, nos levantamos como creyentes en el Dios viviente y decimos, Señor, así como tú dices, yo haré. Porque recuerden que porque Él era perfecto, porque Él hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. A pesar de mis bajas pasiones, a pesar de mis dudas, de mis temores, yo hago conforme a lo que Dios me manda. Y ahí se va formando mi carácter. Y lo que para mí era extraño llega un momento que se vuelve cotidiano. Cuando yo, a pesar de mi rencor, yo perdono y desecho ese rencor, llegará el momento en que ya no soy recipiente de rencor. Cuando, a pesar de mi egoísmo, de mi temor a perder mis poquitas cosas, yo doy, llegará el momento en que yo doy, aporto, doy soluciones, doy respuestas, y para mí se hace natural cumplir la palabra de Dios. Por eso hoy la invitación a ser justos y perfectos como fue Noé. Varón con pasiones, varón con temores, pero que ante todas las cosas su más grande temor era no cumplirle a Dios. Así que él escuchaba a Dios y hacía. Qué bueno poder conocer personajes como estos, pero también que el Señor nos muestra. Esto es para que ustedes sean como Él. Sean como Él, fue como Rahab, que también está en esta galería, como Abraham, como un montón de personajes que siendo humanos imperfectos, que se equivocaron, que tuvieron malas actitudes en algún momento dado, hicieron lo que Dios ordena y por eso fueron justos y perfectos. Seamos justos y perfectos, porque eso alegra el corazón de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por el tema de hoy. Gracias por enseñarnos, Señor, a seguir el camino del bien. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras infidelidades, nuestros temores, tú todavía sigues sosteniéndonos y tú quieres que nosotros también construyamos arca de salvación. Porque el arca de salvación es Cristo. Y cuando nosotros mostramos a Cristo, ese Cristo que se está construyendo en nuestra vida, pero le decimos a otros, súbete, por medio de la fe acepta a Cristo, nosotros lo estamos subiendo al arca de salvación y ellos no perecerán. Gracias, Señor, porque podemos ser justos y perfectos. Solamente decir, ya no puedo ser yo. Cristo que vive en mí va a gobernar mi vida y haré todo conforme a lo que Dios me dice en su palabra. Por eso hoy te bendecimos. Gracias por el ejemplo de grandes personas como Noé para aprender a vivir, para cumplirte aunque no alcancemos resultados. Porque Noé fue exitoso, fue justo y perfecto, aunque su arca estaba llena de animalitos y escasa de personas. Al final de cuentas, los que no estaban fueron porque no quisieron subir, no porque se les negó la entrada o porque no se les dijo nada. Estamos llamados a ser pregoneros de justicia también, como Noé lo fue. Por eso hoy te bendecimos y te damos gracias en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.